Para la noche del 4 de julio de 1969, aproximadamente unos 6 meses después, todo cambiaría. Esta vez, la víctima sería una chica llamada Darlene Ferrin, de 22 años. Una joven conocida por su carácter extrovertido, siempre rodeada de gente, siempre el centro de atención. Pero sucede que, en las semanas previas a su muerte, algo ya no estaba bien. Todo comenzó en una fiesta, en su propia casa. Entre los invitados había un hombre que nadie conocía. No había sido invitado. Y aún así, este individuo se encontraba ahí. Durante toda la noche se mantuvo observando, a distancia, haciendo comentarios extraños, acercándose más de lo necesario específicamente a Darlene. Era una persona que la estaba acosando, pero en ese momento nadie pareció darle importancia o la importancia debida. Pero después, ya cuando ocurre todo lo que ocurre, varias personas recordarían su comportamiento y lo comenzarían a asociar con los hechos que pasarían más adelante. En los días siguientes, ese patrón de acoso continuó. Un desconocido comenzó a aparecer en el lugar donde Darlene trabajaba como camarera, un pequeño restaurante de la localidad. Insistía en hablar con ella, le hacía preguntas personales, dejaba mensajes, era cada vez más insistente. Cada vez resultaba más incómoda su presencia. Lo que al inicio parecía extraño empezó a volverse más inquietante. Después vinieron llamadas extrañas, difíciles de rastrear, que dejaban una sensación clara. Alguien estaba observando y siguiendo todos los pasos de Darlene. También tengamos en cuenta cómo consiguió su número de teléfono. Incluso la niñera de la hija de Darlene, ya que Darlene tenía una niña pequeña, declaró haber visto a un hombre merodeando cerca de la casa de Darlene días antes del ataque. Pero aún así, nadie pudiera haber imaginado lo que iba a pasar a continuación. La noche del 4 de julio de 1969, Darlene salió a celebrar con Michael Magau, de 19 años. Después de ver los fuegos artificiales, se dirigieron a una zona apartada en Blue Rock Springs Park, un lugar similar al del primer ataque, oscuro, aislado, privado, pero, para desgracia de ellos, lejos de todo. Una vez que llegaron a este lugar, estacionaron el coche, pero el problema era que no estaban solos. Un sedán oscuro comenzó a seguirlos, el mismo tipo de vehículo descrito meses atrás con el primer ataque. Se acercó lentamente hasta quedar cerca de ellos. Michael notó algo extraño, pero no tuvo ni siquiera tiempo de reaccionar. El coche se detuvo y el conductor bajó. Llevaba una de esas linternas superpotentes y comenzó a iluminar el interior del vehículo, como si quisiera verlos bien. Michael intentó hablar, pero no sirvió de nada. El atacante simplemente levantó el arma nuevamente y disparó. El primer impacto fue contra Darlene, directo en la espalda. Cayó gravemente herida en el asiento. Michael entró en pánico, gritó, intentó moverse, pero el atacante no se inmutó y simplemente continuó disparando. Las balas alcanzaron a Michael en el abdomen, en el brazo, en el cuello. Todo ocurrió en tan solo unos segundos. Darlene obviamente también recibió varios disparos, uno de ellos siendo mortal.
Una vez que ambas víctimas parecieron haber sido abatidas, el atacante se alejó unos cuantos pasos. Prácticamente para él el trabajo ya estaba terminado. Pero no, Michael seguía con vida. Logró incorporarse brevemente en el asiento del vehículo y comenzó a gritar. El hombre se detuvo porque lo escuchó. Regresó y volvió a disparar. Asegurándose de que ninguno sobreviviera, le dio un tiro más a Michael y otro tiro más a Darlene. Después simplemente se fue, sin prisa, sin nervios, con una calma de como si nada hubiera ocurrido. Minutos después, la policía fue alertada. Al llegar a la escena, encontraron a Michael gravemente herido, apenas consciente, cubierto de sangre. Aún así, logró hablar. Describió a su atacante como un hombre blanco, de aproximadamente unos 20 y tantos a 30 y tantos años. De hecho, menciona que lo describió algo así como que en lo último de sus 28, 29, 27 a los inicios de sus 30, 31, 32. Complexión media, con una expresión completamente fría, sin emoción. Darlene fue trasladada al hospital junto con Michael, pero ella no sobrevivió. Él, en cambio, sí vivió, y su testimonio resultaría clave para todos los datos que hoy conocemos sobre este individuo que es el asesino del Zodíaco. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente lo cambiaría todo. A las 12:50 de la madrugada, una llamada llegó al departamento de policía del condado de Napa. Fue contestada por una recepcionista de nombre Stephanie Jones. Al otro lado de la línea había una voz calmada, sin prisa. Era el asesino. Quiero reportar un par de asesinatos. Yo soy el Zodíaco. La voz continuó describiendo el ataque, confirmando detalles, incluso haciendo referencia al primer crimen, como si estuviera reclamando y adjudicándose todo. El asesino no huía, no se estaba ocultando, estaba incluso presumiendo. El asesino exigió que lo publicaran, que lo dijeran en las noticias, quería que la gente lo escuchara. Y, antes de que se pudiera rastrear la llamada, el asesino colgó. La llamada habría sido hecha desde un teléfono público. Sin embargo, no existía forma de ubicarlo, debido a esto mismo. Pero ya no importaba, porque esta sería la primera vez en que este asesino se presentaría con el nombre que ahora se ha convertido en algo icónico, incluso ya tanto de la historia como de la misma cultura pop. Ha sido muy influyente esta historia y su nombre era Zodíaco. Y, como si no fuese suficiente, horas antes, ese mismo día, los padres de Darlene habían recibido una llamada. Una voz al otro lado de la línea dijo: tu hija está muerta. Lo hice. Me gustó. No era solo un asesino, era un individuo que disfrutaba del miedo que provocaba, disfrutaba del dolor que infligía y, sobre todo, disfrutaba de que todos supieran quién era y lo que estaba haciendo. Y este sería solo el inicio de esa espiral de quererse autoproclamar como una leyenda oscura en la comunidad, ya que después, como lo iremos viendo, empezaría a hacer de todo para que su narrativa se volviera más y más y más grande y más aterradora.